parece que lo de la bandera es una idea excelente. Que la gente no vincule cooperación solo con activismo joven, sino que la cooperación llegue a toda la sociedad y a todas las edades y sea por tanto más visible, y eso permita que la gente entienda que estos objetivos de intentar mejorar la vida de personas y de partes del mundo que no tienen los niveles de bienestar que nosotros tenemos, que son comparativamente infinitamente superiores a los que hay por dentro. Lo que me pedía Ángel era, dada mi trabajo en Bruselas, era que os diera un poco la imagen de cómo está el mundo y las relaciones internacionales en las que vais a trabajar como cooperantes o en las que tiene que insertarse las políticas de cooperación de la Unión Europea, de los Estados miembros y de las regiones como Extremadura y las otras comunidades autónomas. Lo primero que quiero decir es que si la imagen de cómo están las relaciones internacionales o cómo está el mundo no es precisamente buena, no tiene nada que ver con una peor disposición de las actuales generaciones o una peor ética de estas generaciones. Desgraciadamente estas cosas no se mueven por esos criterios. Quiero decir que si en el mundo hay hambre y hay corrupción y hay desigualdad y hay guerras, yo no creo que sea porque las personas sean peores de lo que han sido en el pasado. Al contrario, creo que seguramente con todos los problemas el mundo ahora es un mundo mucho mejor de lo que han conocido generaciones anteriores, pero precisamente porque los que hacéis cooperación y los que hacemos política tenemos la exigencia de mejorar las cosas, podemos tender a dibujar las cosas solo en la parte crítica, que es necesario conocerla, y así dar una impresión de que las cosas son peores de lo que son. El mundo tal y como, el mundo que me refiero, las relaciones internacionales tal y como conocimos después de la Segunda Guerra Mundial está cambiando. La Segunda Guerra Mundial supuso una división en dos grandes bloques ideológicos, el comunismo y el capitalismo. Las democracias liberales estaban en el ámbito capitalista, pero el ámbito capitalista tenía sucias dictaduras como la española, la griega y la portuguesa. No hay una equivalencia. El mundo comunista era un mundo autoritario, el mundo capitalista era un mundo democrático. No. En el mundo capitalista había países autoritarios y dictaduras, promovidas además, muchas de ellas por una política norteamericana en la que el anticomunismo podía justificar locuras como derrocar a Allende y poner al loco de Pinochet, porque era mucho más importante frenar el comunismo en el mundo que promover la democracia. Pero era un mundo en el que a partir de la Segunda Guerra Mundial las relaciones se organizaron con grandes foros multilaterales. Naciones Unidas, pero no solo Naciones Unidas. Toda la política internacional, a partir de la Segunda Guerra Mundial es una política en la que poco a poco crece y funciona lo que llamamos el multilateralismo. Entidades internacionales en las que se agrupan muchos o todos los países que tienen tal interés. En la ONU están todos, en la Organización Mundial de Comercio están casi todos, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Mundial de la Alimentación, en las agencias de Naciones Unidas, en la OSCE está todo el mundo del hemisferio norte, incluido Rusia, Estados Unidos, Canadá, Europa. En el Consejo de Europa ha estado hasta hace poco Rusia y todo lo que son democracias liberales europeas y estados cerca de Europa predemocráticos, pero el mundo se organizaba con foros multilaterales, de tal manera que las tensiones se llevaban a ese sitio y se procuraba resolver. No siempre con éxito. Por ejemplo, sigue el problema de Israel y Palestina después de tantos años, pero al menos se creaban formatos que evitaban el conflicto. En la historia del mundo y de Europa, la forma de resolver los conflictos era la guerra. Luego empezó el mundo de los tratados internacionales y este otro mundo después de la Segunda Guerra Mundial es el mundo de la multilateralidad. Y por tanto el mundo en el que los problemas internacionales intentan
resolverse mediante negociación y en foros de ética. Eso es lo que está saltando por los aires. Eso es lo que está saltando por los aires y lo que nos lleva a un mundo distinto. Las relaciones internacionales en los últimos medio siglo se organizaban mediante tratados. Los estados hacían tratados bilaterales o multilaterales, muchos de ellos ya multilaterales. Cómo organizamos la exploración de la Antártida, cómo organizamos las relaciones diplomáticas entre nosotros. Todo eran tratados. Es decir, el mundo, los países se relacionaban mediante tratados y mediante diplomacia. Ahora os daréis cuenta, cada vez se ve más en los telediarios, una forma muy habitual de relacionarse son las sanciones. Antes nos cruzábamos tratados, ahora nos cruzamos sanciones. El mundo internacional está lleno de sanciones cruzadas. Sanciones por derechos humanos, sanciones por temas comerciales, las peleas importantes entre Estados Unidos y Europa por temas de aviación. Bueno, digamos que todas las sanciones que tienen que ver con la guerra, con la agresión rusa en Ucrania, estamos pasando de una sociedad internacional cooperativa a una sociedad internacional conflictiva y competitiva. Y eso está minando mucho ese multilateralismo. Uno de los elementos que han acelerado últimamente esa erosión del multilateralismo ha sido Trump. Trump tenía que no era tonto, a pesar de que lo ha parecido en muchos momentos, tenía una agenda internacional bastante clara, que era volver a poner a América en el centro de las relaciones internacionales, de una manera casi absoluta, pero teniendo unas relaciones muy peligrosas con Putin, que parece que el sistema americano logró de alguna manera frenar, pero uno de los objetivos de Trump era erosionar el sistema multilateral, y lo consiguió, porque Estados Unidos, con su enorme capacidad financiera y la enorme capacidad financiera que pone en los sitios en los que se sienta, si Estados Unidos se va de algunos sitios, como se fue el Tratado Ambiental de París, muchas de las aportaciones se desaparecen y esas instituciones pueden tener riesgos. Por tanto, Trump ha sido un elemento de aceleración. Otro elemento han sido conflictos. Rusia ha sido siempre miembro del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, no hay que confundirlo con la Unión Europea, agrupa a los países de la Unión Europea y a todo el mundo exsoviético, incluidos los países del Cáucaso, etc. Con la guerra, ya estuvo, con la primera guerra de Georgia, con la toma de Crimea y el Donbass, ya en el año 14, Rusia estuvo a punto de salir, de ser echada del Consejo de Europa, que al final ha sido echada después de la guerra con Ucrania. Por tanto, aquellos sitios en los que se juntaban muchas banderas en muchos países empiezan a no funcionar. Rusia sigue siendo miembro de la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que se creó precisamente para que el mundo comunista, años 70, el mundo comunista y el mundo capitalista regularan algunas mínimas reglas que han funcionado muy bien. Han funcionado muy bien como código claro de conducta internacional, seas un país comunista o seas un país capitalista, seas un país autoritario o una democracia, pero eso también ha saltado por los aires. Esos principios eran el principio de respeto a las fronteras establecidas, y cuando hablamos de fronteras establecidas hablamos del diseño del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y el respeto a la soberanía de los otros estados. Eso interesó en ese momento, en los años 70, tanto a los países comunistas pero como a los países capitalistas, y se quedaron esos principios que permitieron la creación de la OSCE. Todo eso ha saltado, y ha saltado sobre todo por la agresión rusa en Georgia, año 2008-2009, por la agresión rusa en Donbass y Crimea, y por la agresión rusa del año pasado, de hace un año, en Ucrania. Por tanto, vais a hacer cooperación, y Extremadura va a hacer cooperación, España y la Unión Europea, en un mundo muy diferente del mundo cooperativo, del mundo multilateral, del mundo en el que había una conciencia clara de que la única forma de resolver los problemas no era la fuerza, sino que era la cooperación. Sentarse y hablar. Todo eso está en crisis. Y eso tenéis que, los que vais a hacer cooperación, tenéis que saber que vais a hacer cooperación en un mundo en el que la cooperación se ha politizado en el sentido que os voy a contar.
cómo lo organizo esta idea. La cooperación es algo diferente de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria, no sé si lo habéis hablado, desde el punto de vista de nosotros, de los otros. La ayuda humanitaria es una ayuda que se presta a un país, a una zona, a una población, cuando existe un problema esencial para la propia supervivencia de esa población y, por tanto, siempre no lleva consideraciones políticas. Es decir, si Afganistán está en riesgo de una hambruna, con independencia de que no tenemos ninguna relación con el régimen de los talibanes, consideramos que hay que hacer ayuda humanitaria. Porque la ayuda humanitaria es la esencial para la supervivencia de la gente. Y por tanto, cuando se hace ayuda humanitaria, uno tiene que olvidarse, de cuáles son las condiciones políticas en las que tenemos. Cooperación no. Cooperación ya implica una interlocución e implica un cierto respeto de las reglas por parte de todos. De tal manera que la cooperación sí tiene un cierto elemento de condicionalidad. Es decir, uno espera que va a hacer cooperación, por tanto a financiar proyectos, espera algo en retorno. Eso no quiere decir que cooperación solo podamos hacerla o solo debamos hacerla con regímenes, gobiernos democráticos. Eso sería imposible, no haríamos cooperación casi en ningún sitio. Pero sí que nuestra cooperación tiene que estar vinculada a algunos objetivos políticos. La Unión Europea, al contrario de las constituciones de los países miembros, dice que nosotros estamos en el mundo, que la Unión Europea está en el mundo para promover unas relaciones pacíficas, para promover el diálogo y la diplomacia, pero para promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. No todas las constituciones de los países dicen que su política exterior tenga que ser una política de promoción de los derechos humanos. La Unión Europea sí. La Unión Europea, en sus tratados, dice que nuestra política exterior tiene como objetivo, entre otros, la promoción de la democracia en el mundo, la promoción de los derechos humanos y la promoción del Estado de Derecho. Es decir, la creación, en lo posible, de democracia. ¿Y por qué la Unión Europea se plantea como un objetivo de su política exterior promover la democracia? ¿Por una cuestión puramente ética o moral? Porque nos parece que nos parece... ¿Por qué hacemos promoción de la democracia en el mundo? Y hay una parte que tiene que ver con la cooperación. ¿Solo por un impulso ético o solo porque nos parece que un sistema democrático es más justo, respeta mejor y permite que cualquier persona desarrolle su programa personal con mayores posibilidades? Sí, por eso, pero no solo por eso. Nosotros porque un mundo de democracias es un mundo más seguro. Porque un mundo de democracia es un mundo en el que los interlocutores son más previsibles. Porque un mundo de democracia es un mundo en el que los gobernantes están controlados por sus parlamentos, por su prensa y por su opinión pública. ¿Qué es lo que, por lo general, despliega, digamos, a ese cuadro? Son los sistemas autoritarios. Los sistemas autoritarios son imprevisibles, porque no tienen. Es decir, Putin tiene una guerra, tiene una enorme cobertura de la prensa para convencer a la población de que la guerra es justa y, por tanto, ha lanzado 3 guerras. Esa imprevisibilidad está vinculada al hecho de que es un sistema no controlado, sin prensa libre, sin opinión pública, sin verdaderas elecciones y sin posibilidad de ser controlado. En las democracias no pasa eso. En las democracias es mucho más difícil hacer locuras, porque los sistemas democráticos tienen una enorme cantidad de controles, tanto por la opinión pública, por la prensa, que seguramente criticará y pedirá que se hagan cosas que si de paso vemos que se hacen en los sistemas autoritarios. Yo trabajo en el dossier de Turquía, en el Parlamento. Turquía es un Estado imprevisible, absolutamente imprevisible. Su política agresiva con Grecia, con Chipre, haberse metido en Libia, lanzar 3 operaciones militares en Siria, ayudar a Azerbaiyán a ganar una guerra relámpago con Armenia, se hace porque Erdogan no tiene control. Desde ese punto de vista, la promoción de la democracia es algo que no solo hacemos por un impulso ético, sino lo hacemos porque un mundo de democracia es un mundo más seguro. Y por
tanto, nuestra promoción de la democracia tiene que ser una promoción interesada desde ese punto de vista, de que un sistema internacional en el que haya democracia, en el que haya más democracia, es un sistema menos inestable. Lo que pasa es que las tendencias autoritarias en el mundo están creciendo. Hay un desgaste del sistema multilateral y hay un crecimiento de los sistemas autoritarios. Y hay países que eran más democráticos, Turquía, que era una democracia incipiente hace 15 años, y ahora son países directamente autoritarios. Y esos sistemas autoritarios, ¿qué le pedían a las democracias hace 15 o 20 años? La lógica era la siguiente: mire, ustedes son el modelo. Kazajistán, en el centro de Asia, un país inmenso, enorme. ¿Qué te decía un dirigente kazajo hace 15 o 20 años? Nosotros queremos ser una democracia, ustedes son el modelo, pero tengo problemas étnicos, tengo problemas culturales, usted puede comprender que aquí las políticas de igualdad con las mujeres tienen más espacio, por motivos históricos. La lógica era: necesito tiempo para llegar a ser algo parecido a una democracia. Eso ha saltado por los países también. Los sistemas autoritarios se muestran seguros en que ellos tienen un modelo de democracia diferente. Tienen una democracia y por tanto ya no somos el modelo. Y si tú no eres el modelo, tu capacidad para influir en el otro sencillamente desaparece. ¿Por qué éramos influyentes en lo que Europa llama el soft power? El soft power es lo contrario de la fuerza, es lo contrario de la imposición, es hablar al oído. ¿Por qué nuestro soft power era útil? Y era eficaz. Porque esas sociedades decían que querían parecerse a nosotros y por tanto nos preguntaban y nosotros influíamos y mandábamos expertos y les ayudábamos a hacer una reforma de los tribunales y ayudábamos a crear órganos de control como defensores del pueblo. Bueno, como éramos el modelo, éramos influyentes. En el momento en que las autocracias dejan de considerar que el modelo de democracia madura, liberal, occidental ya no es el suyo, nuestra capacidad de influencia desaparece. Y ellos cada vez están más seguros y cada vez venden más que ellos tienen otro modelo de democracia, en el que por supuesto no entra nada que tenga que ver con derechos LGTBI, en el que los temas incluso de igualdad de la mujer pues, se quedan muy atrás en la agenda por motivos culturales. Y entonces la lógica de los sistemas autoritarios es la siguiente: hay que hacer elecciones, o hay que dar la impresión de que se hacen elecciones y legitimar a un líder, generalmente siempre una persona, generalmente un hombre, casi siempre un hombre. Y una vez que se hacen esas elecciones, por lo general nada limpias y nada justas, hay una apariencia de legitimidad. Este hombre, Erdogan, ha sido elegido por los turcos y a partir de ahí ya no es importante que haya un parlamento, no es importante que haya prensa libre, no es importante que haya una capacidad crítica de la sociedad civil, porque el pueblo ha elegido directamente a un líder, siempre son sistemas presidenciales, y a partir de ahí esa legitimidad es incondicionada sin un sistema de checks and balances. Ahora, en relación a lo que, ¿cómo ves tú la futura elección que va a haber en Turquía? Es que no sabemos si las va a haber, porque después del terremoto, las elecciones estaban previstas para el 14 de marzo, pero después del terremoto yo me temo que las van a posponer. Y yo no sé si las van a posponer por un mes o las van a posponer por más tiempo. Yo en las elecciones turcas espero, o sea, Erdogan necesita ganar a toda costa. Y estoy seguro que va a emplear todas las artes posibles para ganar. De hecho, ya tiene toda la prensa prácticamente todo el gobierno. Si tú haces un tuit criticando que la ayuda no ha llegado a tal sitio en el terremoto, pues te puedes detener. Por supuesto, si eres un periodista y dices cualquier cosa crítica, te van a ir a buscar a casa y te van a tener en la cárcel un par de meses, con leyes nuevas de desinformación. Por tanto, ese es el rostro del pánico. Es decir, el problema es que cuando un autócrata tiene pánico, va a hacer cualquier cosa por conservar el poder. Y una de las hipótesis que se había dicho es la única posibilidad legal antes del terremoto de oponer las elecciones es declarar un estado de guerra. Pero él ha hecho 3 incursiones militares en Siria y por tanto, si necesitara disimular que hay una guerra desde el punto de vista legal,
lo podría hacer. Pero esa es la situación. Yo creo que van a posponer las elecciones, no sabemos por cuánto tiempo. Yo voy a ir a Turquía la semana que viene, a la parte del terremoto también, y bueno, vamos a ver. Esta idea de que las autocracias están aceptadas y seguras en sus modelos dibuja un mundo mucho más complicado para vosotros y para la cooperación. ¿Cuál es la narrativa, como se dice ahora, que permite a estos sistemas autoritarios reafirmarse? Una idea esencial que tenéis que mantener, que es para mí, la gran batalla ideológica ahora del mundo es entre democracias y autocracias. Y un elemento esencial de esa batalla es el principio de universalidad de los derechos humanos. Es decir, la idea de que toda persona, en cualquier lugar del mundo, y solo por ser una persona, tiene un conjunto de derechos que nadie le puede quitar, es una conquista de la civilización. De la civilización. Es una conquista humana, es una conquista del mundo. Es un elemento esencial del progreso de la raza humana, empezando por las declaraciones de derechos americanas y de la Revolución Francesa, que se van perfeccionando y van incluyendo más derechos, hasta las declaraciones modernas de mediados del siglo XX. Eso nunca nadie lo había discutido. La idea esencial de que toda persona tiene un conjunto de derechos, nunca nadie la había discutido. Eso ahora está en discusión. La narrativa china es, y es a la que se acogen todos los sistemas autoritarios, bueno, esto de los derechos humanos es de nuevo una imposición colonial de Occidente. Esto no existe. Esto se lo han inventado ellos para mantener un dominio colonial sobre todo el mundo, una vez que perdieron el dominio colonial puro es una especie de colonialismo ideológico, y por tanto ellos van predicando a todo el mundo en desarrollo que no se dejen embaucar por esta cosa de los derechos humanos, porque en realidad esto es algo que las democracias venden para su agenda. Y esto se ve, yo lo veo por ejemplo mucho en Turquía, ¿no? Cualquier cosa que tiene que ver con igualdad es un ataque a los principios de la familia tradicional. La idea de la familia tradicional es uno de los elementos más resistentes en los sistemas autocráticos. La familia tradicional, la familia de hombre y mujer, tradicional también en nuestra civilización, y ellos consideran que muchas de las cuestiones de igualdad de la mujer, y no te digo ya libertades sexuales del mundo LGTBI, son aberraciones morales que Occidente quiere, como te diría, inocular como una enfermedad en sociedades sanas. Por ejemplo, las de tradición islámica. Por eso tienen la Declaración de los Derechos Humanos Musulmanes y la Declaración del Cairo del año 90. Todos estos países han firmado las declaraciones internacionales de derechos humanos. Todos. Creo que todos. No sé, ahora hay Afganistán. O sea, en ese momento, hace 25 o 30 años, esto no se cuestionaba y todo el mundo firmaba todas las declaraciones y todo el mundo se comprometía a respetarlas. La capacidad de sanción al final depende de los acuerdos internacionales en muy poca medida y de tu legislación nacional. Y estos sistemas autoritarios controlan la prensa y controlan la judicatura. Férreamente. Los dos grandes elementos de control de la sociedad en los sistemas autoritarios son la prensa y la judicatura. De tal manera, controlando esos dos resortes, controlas todo, en realidad, ¿no? Y eso es lo que, esa idea de que Occidente es un sitio de perversión moral, de decadencia, es la gran narrativa. Por eso, en esos países autoritarios les encantaba lo del Brexit. Por eso Rusia, la narrativa rusa constante desde hace 30 años es la Unión Europea se está deshaciendo, la Unión Europea se está cayendo, la Unión Europea se deshace como un terrón de azúcar. Aquí seguimos, y seguimos solucionando vacunas, y seguimos metiéndonos en falta de una guerra, y aquí seguimos tan campantes después de la salida de Gran Bretaña. Pero la lógica son sociedades en decadencia, con perversiones morales, como la homosexualidad, y a punto de deshacerse. Nosotros, los sistemas autoritarios, somos sistemas sólidos, fuertes, seguros de nuestros valores,
islamistas en ese mundo, los ortodoxos en nosotros, pero siempre con esa sensación de hemos resistido, estamos resistiendo la corrupción que nos exporta Occidente, la corrupción moral. Y eso da lugar a un mundo, como decías, en que las autocracias, los sistemas autoritarios han crecido mucho, lo indican todos los datos, algunos sistemas democráticos han retrocedido. Fijaos lo que pasa en Polonia y en Hungría. Sí, a veces nos encontramos con una paradoja, y es que, por ejemplo, en las primaveras árabes caen algunos regímenes autoritarios o en algunos otros lugares donde se interviene por medio de la guerra, por conflictos declarados, y entonces nos encontramos con una paradoja, es que desaparece el dictador, pero el país entra en una inestabilidad tremenda. ¿Qué planteamientos se hacen en la Unión Europea para paliar eso? ¿Qué se puede hacer? Este es el problema que yo llamo de nuestro modelo de exportación de democracia. Cuando digo nuestro, digo el occidental, incluido el americano. Lo que pasó en esas sociedades es que cuando desaparecieron los dictadores, digamos, tradicionales, lo que aparecieron fueron los partidos islamistas. Y es muy jodido. Es decir, oye, Gaddafi era un loco. Pero es que lo que ha venido detrás en muchos sitios es muy preocupante. Y esa era la lógica de los americanos. Es mejor tener nuestro hijo de puta. Que era como se referían a Pinochet. Y Pinochet es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. El problema es cuando quitas un hijo de puta y llega otro hijo de puta incontrolable. Como todos los movimientos yihadistas y extremistas, que lo que ha pasado, las la hermandad, hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes han sido en muchos países sociedades de asistencia, estaban en los barrios, le daban a la gente el kilo de arroz, no hacían política, hacían religión, pero eran como un gran Cáritas, hasta que decidieron que era el momento de convertirse en fuerzas políticas y organizar el islamismo como fuerza política, y ese ha sido el drama en muchos países, que ha hecho que el retorno a sistemas autoritarios suponga un alivio. Es decir, Assad en Siria es un hijo de puta, pero es que el Estado Islámico estuvo a punto de convertir toda esa parte del mundo en un territorio controlado por el islamismo más radical. Y ese es el drama. Permíteme un momento que termine con lo que comentaba. ¿Cuál es nuestro problema de promoción de la democracia? Nosotros, el mundo occidental, se ha metido en fregados, a veces gratuitamente y a veces no, pero con un resultado siempre desastroso, o casi siempre desastroso. Yo creo que nuestro modelo de exportación o de creación de democracia en sitios donde ha habido conflicto ha sido un fracaso, hay que reconocerlo y hay que estudiar por qué. Es decir, en Irak no hemos creado un Estado, en Afganistán no solamente no hemos creado un Estado, sino que la derrota militar ha sido obvia. Yo creo que uno de los elementos que yo creo que influye en que nuestros intentos de promoción de la democracia no cuajen es que son muy occidentalizados. Es decir, vamos a ser claros, tú no puedes convertir Afganistán desde el punto de vista de los derechos de las mujeres en Suecia. No puedes hacerlo. Y a veces tenemos un pensamiento paternalista y neocolonial, que es esto es lo correcto y esto es lo que hay que hacer. Y a veces lo que hay que hacer no se puede hacer inmediatamente. Y a veces sacar a sociedades de ese tipo, de una lógica de dominación de la mujer, requiere paciencia, tiempo y políticas muy prudentes. Y a veces nosotros, como tenemos la seguridad de que esto es lo bueno, esto es lo bueno y desde mañana. Y esa prisa ha sido contraproducente. Otro problema. Llegamos a un país en conflicto, militarmente solucionamos o no solucionamos el conflicto. ¿A quién ponemos en el poder? Élites occidentalizadas, corruptas, solo porque hablan inglés. Siempre ponemos un tío que ha estudiado en Occidente, Barzani, el de Irak. Es decir, nuestro modelo es traigamos aquí a alguien de aquí, pero no un alcalde, no, alguien que ha sido educado en Oxford, que habla inglés y que tiene un formato seguramente de mente occidental, que van a sus países, nos demuestra la historia, a llenarse los bolsillos. Todos estos que hemos ido poniendo en los países después del conflicto, todos han acabado siendo ricos y saliendo del país.
saliendo del país, un día en un helicóptero y dejando tirado lo que sea. Pues ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué no hemos elegido a alguien que, aunque no sepa inglés, haya sido alcalde de una ciudad de ese país? ¿Por qué no cogemos a alguien de allí? No, nuestro modelo ha sido siempre un tipo que ya estaba en la política, en la oposición a lo que hubiera antes, en París o en Londres, educado en una mentalidad europea, importantísimo saber inglés, y como Barzani, si además te viste de ropa rara que te hace parecer más afgano que a otros que van con traje occidental, bien. Pero eso ha sido otro motivo del fracaso. La selección de élites para liderar las transiciones ha sido un fracaso, y la historia nos indica que cuando hemos ido a intentar promover democracias o crear democracias después de conflictos bélicos, siempre hemos fracasado. Siempre hemos fracasado. Por tanto, hay que revisar. Yo no digo que no debamos seguir promoviendo democracia, ya me he dicho por qué, pero creo que el modelo que hemos tenido de promoción de la democracia, especialmente en zonas en las que ha habido conflicto, ha sido un fracaso. Nos ha ido mejor promoviendo democracia con idas y venidas, en sitios donde no ha habido conflicto, como Hispanoamérica. Aunque haya habido todo tipo de avances y retrocesos, pero bueno, digamos que esa parte del mundo en la que muchos vayan a trabajar es una parte del mundo culturalmente más cercana a nosotros, y en la que las democracias han tenido épocas mejores y peores, pero en la que desde luego no tiene nada que ver con los sistemas autoritarios, digamos, del modelo a ser. Partíamos de la base de que Turquía es incontrolable, cambia mucho, y Erdogan es un líder elegido por el pueblo, pero que no hace caso a su gobierno, va por líder. Y después están buscando un modelo de democracia. Entonces mi pregunta es, porque veo de vez en cuando, por causa de las series turcas, y claro, conociendo un poco la cultura árabe, que la conozco, y lo que nos plantea, es que realmente es un intento de hacer una propaganda de algo que no viven allí. Es decir, que intenta como ha dicho usted, que se le ayude a organizar lo que debe ser una democracia. Ellos tienen unos colegios fabulosos, tienen una libertad de la mujer, pero en la realidad no es. A ver, Turquía no es un país árabe. Turquía es un país musulmán. No es un país árabe. Son musulmanes, no son árabes. Es un país enorme, poderoso, poblado y relativamente rico. Y ha sido siempre un elemento importante de estabilidad. Turquía era una especie de avanzadilla del mundo capitalista y de la NATO en una zona muy conflictiva del mundo, al lado del Medio Oriente. Y por tanto siempre jugó el papel, y eso fue lo que le permitió, en fin, estar del lado occidental después de la Segunda Guerra Mundial, porque era un país fervientemente anticomunista. Y eso interesaba, como lo era Franco, como lo era Portugal, como lo era Grecia. Aquí cualquiera que fuera anticomunista no se le tocaba, ni se procuraba animar mucho la democracia en esos países. Pero Turquía es un país enorme, con unas enormes capacidades. ¿Cuántos son? 80 millones de habitantes, 80 y tantos millones de habitantes, y relativamente con una prosperidad relativa para la zona. Por tanto, no es un pequeño país. Turquía hace cooperación por todo el mundo, porque tiene una política de cooperación muy politizada, muy ideologizada, y porque hay en Turquía la idea, como nosotros, que fuimos un imperio, ellos fueron un imperio. Igual que nosotros tenemos unas relaciones diferentes con Latinoamérica de las que tenemos con el resto de Europa, ellos tienen unas relaciones diferentes con todos los países que fueron parte del Imperio Otomano, incluidos los Balcanes, aquí al lado, donde Turquía es una presencia poderosa, incluida toda la costa oriental de África, donde Turquía no solamente hace cooperación al desarrollo fortísima, sino que tiene algunas bases militares. Es decir, Turquía no es un pequeño país subdesarrollado. Turquía es un enorme país que si entra a la Unión Europea será el más grande de la Unión Europea en términos de población, que tendrá más votos, por tanto las instituciones europeas, que tiene una presencia internacional notoria para ser un solo país, que tiene una política de cooperación al desarrollo en la que invierte enormes cantidades de dinero,
porque es una operación de prestigio y de influencia. Turquía tiene un edificio enfrente del edificio de Naciones Unidas en Nueva York que hay que verlo, un rascacielos. Es decir, Turquía nunca se la puede considerar un país pequeño en este ámbito. Ahora Turquía tiene un problema grave porque la escala del terremoto ha sido de una escala increíble y seguramente necesitará ayuda, pero vamos, que no es Albania. ¿Cuál es el modelo? Erdogan es un político de origen islamista. Él estuvo en la cárcel brevemente por leer unos versos religiosos, un poema religioso en un acto público, en un momento en el que Turquía, por su propia constitución y por su propia historia, era un país orgullosamente laico. Turquía es un país como Francia, en el que el laicismo era como un elemento esencial. La creación de la República de Turquía hace 100 años, con Atatürk, era occidente, ya no se llevaba el fez, se llevaba el sombrero occidental, la ropa occidental, el alfabeto dejó de ser el alfabeto árabe para ser el alfabeto, ¿cómo se llama esto? El alfabeto que utilizamos nosotros. Eso es. Todo era hacia occidente, incluida la más absoluta laicidad. De tal manera que cuando empieza a haber partidos islamistas, tienen todo tipo de problemas legales, porque la Constitución y las élites dirigentes del país, entre las cuales estaba el ejército, que era el guardián de la República y por tanto el guardián de la laicidad, tuvieron todo tipo de problemas. Erdogan estuvo en la cárcel, era de un partido islamista, estuvo en la cárcel por leer unos versos en un acto público, en un meeting, lo cual lo convirtió en un cierto héroe, y luego fue exitoso alcalde de Estambul, después de haber estado en la cárcel, como él dijo, primero Estambul y luego Turquía, y su partido ganó las elecciones frente a otros partidos que eran conservadores, socialdemócratas, bueno, pero sobre todo eran nacionalistas, que eran del nacionalismo turco de Atatürk. Laicidad, Occidente, Europa y el Islam, que era la religión de la mayoría, respeto, pero ninguna presencia en la vida pública. ¿Qué agenda trae Erdogan? Erdogan dice en una ocasión, la democracia es como un autobús, te lleva a un sitio y tú ya te bajas. Es decir, la democracia no es un objetivo. La democracia es un instrumento para llegar a una sociedad que tiene en mente es una sociedad islamista. Y por tanto, cuando se habla de Erdogan como el neo-otomanismo, yo creo que la agenda de Erdogan es una agenda islamista. Yo creo que lo que se va introduciendo en Turquía, y no es más que viajar a Turquía, cada vez hay más velos en todos sitios, es una agenda islamista. Cada vez el volumen de la oración en la mezquita es más alto y más intrusivo en la vida de la ciudad. Cada vez hay más referencias religiosas a la vida pública, cada vez se construyen más mezquitas que ninguna iglesia, y cada vez es más poderosa la influencia del gran órgano de promoción religiosa de Turquía, el oficial, lo que sería nuestra Dirección General de Asuntos Religiosos, pero allí tiene más presupuesto de todos los ministerios exteriores y ellos están promoviendo el Islam en Europa, con alguna alarma en algunos países. Yo creo que la agenda de Erdogan es una agenda islamista, que ha sido una agenda discreta, que cada vez lo es menos. Santa Sofía era un museo. Santa Sofía era un museo declarado por la República de Turquía en el año 33 como museo. Ha vuelto a ser una mezquita. Santa Sofía fue una iglesia cristiana, luego fue mezquita, luego fue museo y ahora vuelve a ser mezquita. Es decir, la aceleración de la agenda islamista es obvia. Yo he visto unas normas bancarias en el boletín oficial, unas normas bancarias, no recuerdo lo que eran, que estaban justificadas con preceptos del Corán. En el boletín oficial. Una norma jurídica que era explicada como una traducción moderna de la tradición religiosa coránica. Eso en Turquía hace 20 años ha sido imposible, ¿no?
Erdogan consiguió acabar con la élite militar y sujetar al ejército al dominio de la política, porque el ejército había hecho golpes de Estado, a 7 o 8 años hacía golpes de Estado, cuando no le gustaba el gobierno, quitaban al gobierno. Y cuando subían partidos islamistas, los militares quitaban a los gobiernos y hacían golpes de Estado más o menos cruentos, que es lo que intentaron hacer con Erdogan en el año 16. Pero esa es la agenda alemana, la agenda islamista cada vez menos disimulada. Nacho, ¿puedo hacerte una observación? Sí. Ya, volviendo un poquito al tema por el que has comenzado, acerca del cambio que hay ahora a nivel mundial, digamos, de balance respecto a unos estados con los otros, los estados de negociación, y el cambio de lo que tiene que ver con las democracias. Yo recuerdo en los años 80, cuando vivía en Estados Unidos, había un germen, o más que germen, había una red muy importante de emisoras que hablaban, digamos, en contra de la democracia del propio país. Había un movimiento realmente importante que se mantenía en un estrato subterráneo, en el que ya se hablaba en aquel tiempo de lo que Trump ha hecho en su gobierno, ¿no? Estoy hablando de los años 80. Ese movimiento era bastante importante, lo que pasa es que no tenía, digamos, un reflejo en lo que era la actuación democrática. Se mantenían simple y sencillamente latentes. Luego, durante los años posteriores, hemos visto cómo todo eso ha surgido. Y Trump ha sido, digamos, el adalid de todas esas millones de personas que estaban latentes y que durante mucho tiempo estuvieron haciendo incluso terrorismo dentro de los mismos Estados Unidos. Lo que pasa es que no era divulgado por razones estratégicas, pero había muchos intentos de atentados a nivel casero dentro de los propios Estados Unidos. Ese germen que dentro de la propia democracia, supuestamente más antigua del mundo, ha imperado, o se está imperando ahora mismo, en otros países, se está extendiendo, incluso en países occidentales, porque vemos aquí el surgimiento también de un movimiento en muchos países que está siendo bastante potente, que está llamando a muchos millones de electores. Ese germen, y en la actualmente, digamos, ese pequeño cambio que se está viendo, que luego va a tender a ser más grande, ¿cómo lo analizas tú dentro de los mismos países occidentales? Yo creo, aquí hay muchas peleas cruzadas, pero una de las peleas es la que ganó Atatürk y la que ganó Trump. Es decir, hay que ponerse en la piel de una persona de 50 y tantos años que ha trabajado en una fábrica de coches, que ha criado a sus hijos, y de repente todo el mundo urbano, todo el mundo de Nueva York, todo el mundo de las élites, todo el mundo de la prensa, del que se queja a Trump, le dice: el modelo de sociedad es el modelo en el que tú te vas a tu garaje, te montas una pequeña compañía y te haces multimillonario, y el emprendimiento, y cambiar de ciudad, es lo lógico, y cambiar de trabajo es lo lógico, no hay que asentarse. Y parece que nadie entendía que hay muchos millones de personas que quieren ser asalariados, vivir felizmente, tomar la caña toda su vida en el mismo bar con sus amigos. Y algo, de repente, que vieron que se lo quitaban. Es decir, es que no es legítimo. Es que todo el mundo tiene que ser Bill Gates. Es que todo el mundo tiene que inventar Apple en un garaje. Es que todo el mundo tiene que pedirle a sus padres que hipotequen su casa porque a él le han metido en la cabeza al muchacho que ser asalariado es un fracaso. Pues ese es el mundo que hemos creado. Y ante ese mundo, mucha gente ha racionado. Ha racionado votando al que le ha dicho: tienes derecho a tu trabajo, tienes derecho, tú no eres un fracasado, tú eres un honrado trabajador. Un cuello rojo, dicen ellos. Tú eres un honrado trabajador normal. Te has currado lo tuyo. Tienes derecho a no cambiar de trabajo. Es mentira que haya que cambiar de trabajo cada 5 años. Tienes derecho a vivir en el pueblo que has querido vivir. Tienes derecho a tener tus amigos toda la vida. Y la gente ha dicho: este es el que yo quiero votar. Este es el que yo quiero votar. ¿Qué representaba Clinton? Clinton, ella, la señora Clinton, representaba lo otro. El mundo neoyorquino, el mundo que hemos metido a los chavales en la cabeza. Tu padre, tu honrado trabajador, padre de la SEAT, es un fracaso. Tú no puedes ser eso. Tú tienes que ser un emprendedor. Tú tienes que inventar el mundo. Tú tienes que inventar Apple. Tú vas a ser multimillonario. Tú vas a ser Elon Musk. Eso lo hemos metido en la cabeza muchas generaciones. Y hay otra parte del mundo
que se siente muy feliz y muy orgulloso de ser un honrado, asalariado, viviendo su vida donde quiere vivir. Y ese mundo despertado, eso fue lo que hizo Erdogan en Turquía. Turquía era el mundo urbano, occidentalizado, predemocrático, y había una Turquía que se llamaba los turcos negros, que era toda la Anatolia rural, profundamente religiosa, rural, y nada que... y el velo toda la vida. Y eso es a lo que llamó Erdogan, y eso es a lo que llamó Trump, a la América profunda y a la Turquía profunda, que las élites urbanas no ven o desprecian. Y sencillamente esa gente estaba ahí, estaba dispuesta a votar si le decían lo que quería oír. América primero, no me cierres coches para llevarlo a China, proteger la industria. Esa gente estaba ahí, y esa gente está en España, y esa gente está en Europa. Y por tanto, cuidado con los discursos, porque el discurso de la extrema derecha ha crecido porque hay una gente que siente en riesgo lo que le ha costado mucho ganar. Y eso tiene que ver con el discurso anti-inmigración. ¿Y por qué la extrema derecha en Francia, su gran peso electoral está en los distritos que votaron comunistas? Porque eran los obreros manuales de Francia los que vieron en peligro con la inmigración su estatus. Y porque les parecía que era un estatus que tenían que conservar. Y no algo despreciable. Pues esa Europa y esa Turquía y esa América estaban ahí. Había que rascar un poquito. Y es lo que le ofrecieron Erdogan y Trump a esta gente. Oye, vótame, pues yo voy a proteger que sigas haciendo coche. Y que puedas seguir estando en tu casa, viviendo en tu pueblo y tomando la caña con los mismos amigos toda tu vida. Porque tienes derecho, si lo quieres, a hacer eso. Nacho, perdóname, te había pedido la palabra. Es que había pedido ella antes, Ella la ¿eh? pedida. A ver. Venga, los dos. Bueno, pero pues yo quiero hacerte Bien. una vez. Bueno, ahora lo de lo que estás diciendo, que dices, bueno, se aprovechó porque hay gente que quiere su trabajo, pero yo no sé hasta qué punto, no, eso es un participar, o sea, es una integración en el sentido de que también el poder le interesa a ese tipo de gente, que es más manejable. Entiendo, a lo mejor yo soy ese tipo de gente, no sé si me explico, es decir, hay mucha gente así y le viene bien ese tipo de personajes que van a afianzar o a respaldar ese modelo de vida, porque el poder le interesa ese modelo de vida en la mayoría de la gente. Entonces yo no sé, en fin, esa es una cuestión. La segunda es, has hecho el análisis de lo que piensa Europa, supongo, ¿no? ¿Qué líneas o qué se está planteando? Porque parece ser que, bueno, pues que hemos fracasado de alguna manera, Occidente no es un referente en las democracias, hemos fracasado cuando se ha puesto, bueno, si se han puesto, ya no sé si es muy democrático, una persona que ha estudiado en Oxford y no sé cómo se llama. ¿Qué análisis o qué planteamiento se está haciendo la Unión Europea? Porque si tiene ya ese análisis, ahora parece futuro. Y la tercera pregunta, parece ser que se están cerrando, ya es una cuestión que me interesa, consulados en Turquía, ¿es así? Esa es una pregunta Los consulados en Turquía se han cerrado, algunos de ellos, para cabreo del gobierno turco, porque había una información de seguridad que podía haber atentados en la zona donde están los consulados o atentados a otros consulados. Algunos países que se han pasado ese Francia cerraron los consulados, los turcos se cabrearon mucho, España no cerró los consulados, los turcos se cabrearon mucho, consideran que no hay un problema de seguridad, que no sea haber en cualquier sitio, pero ese asunto no ha trascendido más. Yo no estoy seguro de que esa gente sea la más manejable. Esa gente le ha dado el revolcón al New York Times y al mundo de Clinton y al mundo de Nueva York. Es decir, bueno, depende. Esa gente son la que asaltó un congreso. Estados Unidos, no en Malasia. Pero pensar que esa gente son, bueno, todas las masas son manejables cuando se convierten en una masa, pero esa gente ha reaccionado porque se ha sentido amenazada. Es decir, no estoy seguro que podamos decir esa gente son más manejables. No, de momento no lo parece. Más manejable parece la élite cubana, ¿no? Sale del país y vuelve del país, ¿no? Un periódico me refiero. Bueno, cada
cada parte de la sociedad tiene formas de formatear su mente, ¿no? Y ellos tienen la voz, y tienen todas estas cadenas, y tienen la religión, y atención, vosotros que vais a trabajar en cooperación a la influencia de las iglesias evangelistas en Latinoamérica, a la influencia política de y al desplazamiento de la Iglesia Católica. Eso es una cosa que debéis de estudiar aquí en el programa Mandela. ¿Qué son las iglesias evangélicas? ¿Qué están haciendo en esos países? Decirle a Angelito, a quien sea, oye, tienes que traernos a alguien que nos hable del movimiento evangelista en Latinoamérica, porque es esencial para entender ahora mismo lo que pasa. Yo es que me tengo que ir, venga. Bueno, yo me pasé muy breve. Tengo que ir a Cáceres. Hablabas de la promoción democrática vía la cooperación. Yo pregunto, oye, cuando hay un conflicto bélico, hay sanciones económicas, lo sufren los pueblos, se crea la poca empatía con el sancionador. ¿Cómo es posible que las sanciones económicas, que no políticas, tengan tanta tardanza en surtir efecto y se venda tan mal? Uno. Y el segundo, el mismo bolsonarismo, Maduro, Orbán, Polonia, trumpismo, Meloni, la contaminación de la Iglesia sobre los sistemas políticos ha hecho la ruina humanitaria de los sistemas democráticos. Bueno, eso explicar lo último que has dicho, por favor, no se quede la Iglesia de los sistemas. Sí, es que no sí, a ver. Hemos hablado de islamismo, sí. Hemos hablado de trumpismo, bolsonarismo, Maduro, Orbán, Polonia, todo. El germen de la Iglesia, de cualquier tipo de iglesia, sobre la vida política, es lo que condiciona totalmente la democracia y los sistemas menos malos políticamente. Que las religiones son las causantes del crecimiento de los sistemas autoritarios. Estás diciendo. Sí, a ver. ¿No? Perverso, mucho es un elemento, la religión es de cualquier tipo de elemento perverso en los sistemas políticos sociales. A ver, las religiones son sistemas de creencias muy profundas y que afectan a la identidad de la persona de una manera esencial. Es decir, es lógico que una creencia profunda como una religión afecte al modo de comportarse en la vida, en la sociedad. Eso ha sido siempre lógico. Otra cosa ha sido el dominio histórico de las religiones. La religión cristiana en Europa, con todo lo que hemos conocido, y el momento esencial en que la Revolución Francesa empieza al promover la libertad de creencias, a hacer espacio para una vida no influida por la religión, la vida humana. Toda la tradición francesa de la laicidad es la religión perfectamente respetable, pero es una cosa de la esfera privada y por tanto la esfera pública debe estar ajena a cualquier consideración. Y por eso, por ejemplo, hubo el gran debate, dos democracias tomaron dos decisiones diferentes sobre el velo en las escuelas, porque venían de dos tradiciones. Para Francia, la exhibición de elementos religiosos en un espacio como este, en una escuela, había que evitarlo. En otras democracias, la exhibición de un elemento religioso era parte de la expresión de la personalidad y por tanto se podía llevar. Y son dos democracias. Y en Suecia tuvimos el caso del conservador que era así, y tenía que llevar el turbante, ¿no? Y hubo un gran pleito sobre si eso era un elemento religioso. Una conquista de la civilización es la separación de la Iglesia y el Estado. Dios es nuestro rey, no son por la gracia de Dios, no son por la Constitución. Y por tanto, toda esa separación de la religión y la política es un proceso que empieza con la Revolución Francesa y que culmina con las democracias occidentales en las cuales la religión es respetada y se practican todas las religiones, nadie pone la suya. Digamos que nosotros hemos resuelto bien. Hablamos de países democráticos. Claro, nosotros hemos resuelto bien el tema. En otros países no. Hay países que constitucionalmente son religiosos. Hay países que aunque no lo sean constitucionalmente, lo son porque las élites lo imponen. Es decir, las democracias hemos conseguido un estatus para la religión, me parece lógico de este grado de la civilización,
entre las religiones es perfectamente respetable, cada uno puede tener la suya o no tener ninguna, que es una cuestión de protección en algunos sitios, y por tanto yo creo que es el estadio más avanzado de cómo tiene que tratarse el tema de la religión. Ahora, en otros muchos sitios la religión es un elemento esencial de la vida pública, porque siguen siendo sistemas teocráticos, porque siguen pensando que el poder político viene de Dios, o porque utilizan la religión como un elemento de dominación, que es lo que siempre ha hecho la Iglesia cristiana a lo largo de toda nuestra historia, un elemento de dominación que era ideológico. Los sermones los sermones dominicales y los púlpitos eran el sitio desde donde se adoctrinaba, también políticamente. Y en España, hasta hace muy poco, algunos de los mayores hemos conocido eso. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Venga. Turquía va a entrar en la Unión. Turquía es un país candidato, pero su proceso de adhesión está congelado. Pero congelado precisamente por problemas de derechos humanos y democracia. ¿Y la guerra? Toda Rusia podría influir. Claro, ellos están jugando. Le dijera, ahora es el momento de entrar. No lo veo. No lo veo así. Turquía está jugando con todas las barajas, está ayudando a Rusia a evitar las sanciones. Turquía tiene una unión aduanera con la Unión Europea. El flujo es como si estuviéramos entre España y Portugal. Nosotros podemos llevar cualquier producto a Turquía, pero está dentro de nuestra unión aduanera. ¿Qué es lo que está pasando? Turquía compra muchas cosas que se le cambia la etiqueta y acaban en Rusia, y eso está prohibido. La compra ascensores italianos, creo que hay una enorme demanda de ascensores, sí que hay un boom, sí que hay un boom de la construcción, y es obvio que esos ascensores van a terminar en Rusia. Kazajistán en el año 19 vendió a Rusia 900 teléfonos móviles, el año siguiente vendió 200.000. Es la forma de la que muchos países que quieren llevarse bien con Rusia compran productos, importan productos de países que no pueden venderlos en Rusia y no pueden cambiar de caja o de tal o nada y acaban en Rusia. Eso es un problema que tenemos con la efectividad de las sanciones. Las sanciones de derechos humanos funcionan si están bien dirigidas. Las sanciones económicas son más complicadas, pero quitarle el yate a los que apoyan a Putin, congelar las cuentas rusas fuera de Rusia y este tipo de cosas funcionan. Vamos, que funciona. Por eso están todos en Turquía, comprando casas en Turquía y con los yates en Turquía. ¿Sabes? Ese tipo de funciones, de sanciones dirigidas, funcionan. Ahora, las complicadas son, por ejemplo, Myanmar hizo un golpe de Estado. Myanmar tiene un sistema preferencial por el que puede vender arroz a Europa. La entrada de arroz de Myanmar en Europa perjudica a Miajadas, porque es una competición de Miajadas. Y nosotros estuvimos planteando por el problema del golpe de Estado y porque el ejército en Myanmar es el dueño de muchas empresas, el ejército es dueño de empresas, la posibilidad de que se le quitara esa preferencia para la importación de arroz de refugio, claro, porque al final en el campo de arroz ahí trabajando un tío con un boi de esos de cuernos grandes. Pero las sanciones económicas hay que manejarlas con mucha precaución, pero nosotros tenemos sanciones cruzadas con Estados Unidos. La aceituna de Extremadura, que de repente apareció que tenía dificultades para entrar, hay que responder. La guerra